psicóloga, militante de Renovación Nacional, ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y hoy candidata a diputada por el Distrito 10. Con ustedes, Joana Olivares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Discrepemos y primero quiero agradecer las miles de reproducciones en YouTube y las millones de reproducciones en algunos reels de Instagram. Estoy impactado. Pero gracias, de verdad gracias, y por favor suscríbanse también en mi panel de sponsor o aporten, porque solo así este programa es posible. ¿Con quién vamos a conversar en esta oportunidad? Nos vamos a trasladar al distrito en el que yo voto y ese es el Distrito 10 para conversar con Joana Olivares. Joana, ¿cómo estáis? Bien, bien. Feliz de estar acá. Porque hay muchos programas que se llenan la boca con que sí, la democracia, la participación, y resulta que uno que quiere entrar, quiere presentar sus propuestas, nada. Está hecho para los que están, así que te agradezco mucho y me alegro escuchar que tienes muchas reproducciones. No, gracias gracias a ti por participar, y yo trato de mezclar un poco eso también, como tener candidatos con alto perfil conocido, etcétera, y de repente mezclar con gente no tan conocida como tú, porque sí, yo la verdad no tenía idea quién eras. Así que qué bueno que vamos a tener una hora de conversación para conocerte un poco más. Vamos un poco con los datos para que la gente se ubique. Ya, Joana Olivares, vas por el Distrito 10, eso es Providencia, La Granja, San Joaquín, Macul, Santiago Centro y Ñuñoa. Exactamente. Uy, ya me lo estoy aprendiendo, qué bueno. Renovación Nacional, ¿militante o independiente con cupo? No, militante. ¿Desde cuándo? Desde muchos años, no sé, 20 y algo años. ¿Y qué te llevó a RN y no a la UDI o a Evópolis incluso, que salió tiempo después? Mira, yo cuando entré a política, yo fui de las que me paseé por partidos. Yo llegaba como invitada, escuchaba. ¿Siempre en la derecha? No, incluso wow. Visité harto, porque lo que pasa es que yo no vengo de una familia política, por tanto yo creo que uno para opinar hay que tener base, y para tener base tienes que saber y conocer. Así que participé de algunos encuentros, y lo que más me gustó de Renovación Nacional, que uno podía opinar. ¿Cómo? Me pasó en la gran mayoría de los partidos, que no los visité todos, pero los que pude visitar, las mujeres no podíamos hablar, incluso militantes que eran las que te invitaban. ¿En la UDI? No, en la izquierda, fíjate tú. ¿En serio? Sí. ¿Qué partido ya? No te voy a decir qué partido, porque fue hace muchos años y no quiero que nos llenen de... Ya, bueno, dejen en los comentarios qué partido de izquierda creen que era. Pero de verdad, participé en 2 reuniones de partidos de centro izquierda, la verdad, y las mujeres militantes no podían opinar. Y en la derecha me pasó que había como grupos, entonces los grupos de los que mandaban. Obvio. Y el equipo de atrás. El perraje. Claro, gracias, el perraje. El perraje, po. Entonces, que lo dicen de forma elegante las bases. Exacto. Entonces opinaban los de adelante y los de atrás teníamos que aplaudir y asentir. Y llegué a Renovación Nacional y la verdad que yo, siendo invitada, no estuve de acuerdo con un tema que se habló, levanté mi manito, me dieron la palabra, pude opinar sin ningún problema y ahí me quedé y ha sido mi casa. ¿Y qué tema? No recuerdo, la verdad te estaría mintiendo, pero en general se permite mucho la disidencia en Renovación Nacional. Sí. Pero ¿sabes lo que me pasa con Renovación Nacional? No es primera vez que lo escucho, que se permita como debate. Lo he conversado aquí con otros candidatos de Renovación Nacional y me cuesta identificar todavía si esa característica, ponte tú, que tú mencionas, es el plus o el problema de Renovación Nacional. ¿A qué voy con esto? Si tú ves a alguien de la UDI, ponte tú, o sus principios, incluso su estética, tú te puedes hacer una película de cómo es la persona UDI. Lo mismo con Evópolis, lo mismo con republicanos, libertarios y todos esos derivados. RN como que ya es de derecha. Pero ¿cuál es el perfil? Porque tú te encontrás a veces con una banca evangélica, una banca pro-gay, una banca regionalista, una banca centrista. Es como un enredo, pero a la vez quizás es la clave del éxito. Sí, la verdad que somos el partido más votado. A eso voy. Entonces, pero yo creo que es el plus y es el problema. Es el plus porque te permite diversidad de opiniones en diferentes temas y ninguna de las opiniones es castigada. Claro, como los principios te va y la cuestión. Todo es permitido y tratamos de llegar a un consenso. Es el problema porque entre más grandes nos hemos ido volviendo, ordenar y llegar a consenso y tener la misma responsabilidad institucional cuesta más. Entonces yo creo que es de ambas patitas. Y yo creo que con Piñera muerto es peor.
Yo creo que con la Sí. muerte del presidente Piñera, aunque le pongan el nombre de él a la sede, yo creo que hay un desorden enorme en Renovación Nacional y en Chile Vamos. No veo a alguien que pueda ordenar un poco esa película. Mira, yo trabajé con Sebastián Piñera los dos gobiernos, lo conocí desde que entré a Renovación Nacional y él tenía un liderazgo muy potente al interior del Sí, po. sector. Y efectivamente ordenaba. Ahora yo creo que tenemos buena gente, tenemos que reordenar y rebarajar las cartas para volver a tener como una línea un poco más coherente, menos diversa, pero sí, yo creo que nos marcó mucho Sebastián Piñera, del cual destaco varias cosas, ¿ah? Y creo que por eso él era de Renovación Nacional. Por ejemplo, yo salí de escuela pública, no he estudiado en grandes colegios, etcétera. No eres Y niñita de él- Villa María. No. Y él efectivamente vio que yo podía ser la mejor o en ese minuto para liderar un servicio y me puso como directora ¿De del Cernamej, Piñera 2 o Piñera 1? Piñera 2. ¿Cachai? Entonces yo escucho al resto hablar, pero el que se puso los pantalones dijo ella por sobre, me imagino Cualquier que cosa. muchas candidatas, me puso a mí. Cuando fui consejera regional, él efectivamente posicionó y lideró la ley para esta ley de regionalización y para que las regiones fueran más autónomas. ¿Consejera regional en la metropolitana? No, en la sexta región. Ah, ok. Sí, yo por temas familiares tuve que irme a la sexta región hace un par de años. ¿Qué pasó? Bueno, enfermedades varias. Familiares. Familiares, sí. ¿Muy Les duro? mando, sí. Ya. Sí, fue duro, pero bien. Ok. Bien. Y ahí aproveché de hacer gestiones en la sexta región y después ya hace un par de años ya volví a lo que era Ñuñoa. Yo trabajé 20 años en Ñuñoa, viví, estudié en ¿Estás viviendo Santiago. en el Distrito 10 ahora? Sí, Ya, sí. no eres turista electoral. No. Ya, qué bueno, me cargan. No. Me cargan. O sea, les tengo respeto igual, pero me cargan. Lo que pasa es que yo ahí tengo una opinión que yo puedo estar de acuerdo contigo. ¿Ah? Ya, discrepemos, vamos. Pero yo creo que lo que uno tiene que tener es un arraigo en el distrito o en el territorio que representa. Entonces, si tú me hablas de turista, ese personaje que viene de la nada, que nunca ha pisado una comuna, Que el partido lo puso para que vaya, po. ahí estoy de acuerdo Sí, contigo. Lo que pasa es que el turismo electoral se presta incluso para personas que por A, B o C, tú mismo. Tú tuviste que salir de la región porque te viniste a trabajar para Exacto. acá, pero tu corazón lo más probable es que siga en Coyhaique. Exacto. Es que, claro, ahí también yo Entonces, digo si como, hay vuelves turistas y hoy día, turistas. exacto. Soy Si de allá, po. Exactamente. Entonces, si vuelves, yo no te podría tratar de turista. No, claro, por ejemplo, yo tampoco tengo problemas dentro de la región metropolitana, que se mezclan varios distritos. Ahí soy más permisivo. Por ejemplo, alguien que viva en Santiago Centro, pero trabaje en Las Sí, Condes, claro. ponte tú, o al revés, pero que tenga un constante y que la gente también lo reconozca como alguien del barrio, del sector, tal vez no viva ahí, salvo los alcaldes. Ahí yo digo, el alcalde tiene que vivir en la comuna. Sí, yo también Yo creo digo, que el alcalde tiene tener que vivir en su comuna. Eso yo lo encuentro too much. Como que no vivan en su comuna los alcaldes. Pero en los parlamentarios puedo ceder un poco. Pero, por ejemplo, mandar a alguien de Maipú, ponte tú a ser No, senadora ahí por yo- Aysén. Sí, yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo porque uno tiene que tener algún arraigo, algún conocimiento. Ponte tú, yo estoy feliz de estar por el 10, como te contaba. Yo estudié en Santiago, viví en Santiago, trabajé en Santiago, viví en Providencia, vivo en Ñuñoa, trabajé en Ñuñoa casi Estás 20 vinculada, años. estás vinculada. Entonces, como volver a encontrarte con esas caras, yo salí a los 15 años del colegio, ¿Por qué? porque siempre he sido acelerada. ¿Te adelantaron? Sí, en esa época se podía... ¿Y sirve de algo eso? La verdad que la pasáis bien y mal. Es que claro, pues imagínate Porque cuando pasaron salí sexualidad, no sé, y tú estás ahí atrasado años. Y más que por los temas, que también fue un tema, digamos, pero tú todavía soy niña y tenés compañeros o compañeras ya de 18, 17, Claro, y po. uno tiene 15, 14, entonces tú que hay ahí como, sí, Sí, extraño. pero bien porque te hace una personalidad que no te achicáis, tenís opinión, tenés que ser porque más tenés aperrada, po. exactamente. Entonces yo siento que he sido aperrada desde chica, sí. Oye, retomando un poco el descabezamiento, creo yo, de Chile Vamos sin Sebastián Piñera, ¿crees que Matei lo evoca? ¿Crees que Matei logra unar? Bueno, yo creo que el momento histórico de Matei es otro. ¿Qué quieres decir con eso? Es que el país va evolucionando por temas. Por ejemplo,
en el 2019 ser defensora de Carabineros era casi... No. Atroz, las penas del infierno, Ahora etcétera. se da vuelta. Hoy día, pucha, todos rasgamos vestiduras por Carabineros, digamos. Entonces, a eso me refiero con momentos, ¿sí? El momento de Evelyn Matei yo creo que es distinto porque estamos en una transición de reencontrarnos como país. Yo creo que hay un minuto en que nos perdimos como nuestra esencia. Nos hemos vuelto muy agresivos, perdimos por minutos el diálogo, nos hemos atomizado, es decir, a mí me impacta ver esto, no, es que vamos a crear el partido de los perritos con orejas largas, no, es que vamos a crear el partido... Me interesa ese partido. No, pero me entendía, no, pero entiendo que la no atomización podís de la tener cuestión. una atomización tan grande porque no llegan finalmente, exactamente, no y el progreso va en los acuerdos. Mira, a mí mi papá me enseñó de muy chica que las mesas tienen que ser redondas. A mí me gustan también, prefiero las mesas redondas. Y las mesas redondas, ¿por qué? Porque siempre va a haber un punto donde nos vamos a encontrar, que es el centro. Aquí está mesas cuadradas porque la idea es discrepar. Claro. Pero sí, me gusta la mesa de mi comedor de mi casa es redonda. Pero te das cuenta, entonces, en el espacio en que nos encontremos es de donde comenzamos a construir país. Entonces, estas personas como que tienden a los extremos, como la política de trinchera, creo que le hacen mucho daño a Chile, a la ciudadanía, y no avanzamos nada y nos estancamos nomás. Y la pasamos mal. Ya, pero Evelyn Matei no está dentro de la idea de esta política de trinchera, apunta más a un centro Por y cosas así, y se le ha ido gente a apoyar a republicanos. El gobernador Paco se le fue, por no decir Paco... Pero, ¿cuánta gente debe estar molestando al gobernador de Arica en Chile? Vamos, hoy maldito Paco que se fue con... bueno, pero yo ahí felicitar a Renovación Nacional de nuevo. ¿Por qué? Porque tomaron acciones institucionales en forma inmediata. Yo creo que corresponde. Con el dolor, porque piensa que cuando uno lleva más de 20 años en un partido los conocía a todos. ¿Qué te parece la decisión de él? Porque yo lo encuentro un poco traicionero. Mira, desconozco por qué lo hizo. Es que sabes que hay muchos de tu partido de Renovación Nacional que esperaron inscribirse, tener los cargos para ahora irse con Cast. Porque, a ver, Pancho Rego, por ejemplo. No, es que yo no votaría nunca por un desleal. Te lo yo digo así tampoco, porque es como... Porque aparte yo lo sé, o sea, perdóname, yo estuve en el debate de la Sofofa, había mucha gente de RN, de la UDI, de varios partidos, de Bópoli habían, pero no mencionaron esto, que estaban esperando el cierre de las inscripciones para poder asegurarse el cargo. Y ahora salen estos apoyos... No, a mí eso me parece atroz y yo creo que eso es uno de los aspectos que tiene a la política tan desprestigiada hoy. Porque al final del día, el ciudadano, la persona, vota por ti por algo. Porque representas algo. No solo el partido, sino que la esencia completa. Y resulta que después llegáis al puesto y te transformaste en J y termináis votando Z. Entonces al final eso las personas lo viven como una chuecura. No votarías por Paco en Arica entonces. No. ¿Por qué crees que se van? Porque creo que a la política en general, y le pasa a todos los partidos, hay que generar un espacio de formación política, donde tú sepas y te sientas absolutamente representado por el partido donde estás. Cosa de que las convicciones estén por sobre tus intenciones personales, que son muy legítimas, pero no pueden estar por sobre el país, el partido o lo que tú representas. Y en eso creo que ha habido harta mezquindad. No, sí me imagino. Aparte que en estos tiempos, ahora que hay nuevas derechas, como que todos se mueven para acá o para allá. Ahora, reconozcamos que no hay mucha gente como de republicano y libertario y social cristiano que se vayan a Chile Vamos, sino que es como un poco más al revés. ¿Cómo ves eso? Te lo pregunto porque ese sector de la derecha, la republicana, la libertaria, la social cristiana y sus derivados, los tratan a ustedes de derecha cobarde. De derecha light, Ay, sí. de derecha... Ahora, yo sé que dentro del Partido Republicano hubo una orden que dejaran de decir eso porque se dieron cuenta que es una lata, pero lo siguen diciendo sus adherentes, sigue estando ahí como ese clivaje interno en la derecha. ¿Por qué crees que los catalogan como tal y cómo lo recibes tú siendo de esa derecha cobarde light que ellos critican? Porque hay un desconocimiento de la historia de los partidos. Yo estudié en el pedagógico. Yo cuando en el pedagógico hablaban de democracia era la que me levantaba y que muchas veces corriendo peligro incluso,
Yo decía, pero democracia es que todos opinamos. Entonces yo no entiendo por qué solamente aquí hay un sector que puede hablar y puede mandar y puede ser la voz cantante, y aquellos que no estamos de acuerdo tenemos que ocultarnos, tenemos que estar en silencio. Para mí eso no era democracia, era de alguna manera una intención de obligarte a pensar ciertas cosas. Pasa con muchos temas. Hoy día los movimientos, por ejemplo, de minorías sexuales, el gran problema que tienen es que hablan de no violencia, pero resulta que te obligan a opinar, porque si no te funan, si no estás de acuerdo en todos los temas. ¿En qué sentido con la materia de diversidad sexual? En todos los temas. Mira, en el feminismo, por ejemplo... no, pero eso es un tema, pero dentro de la diversidad sexual primero. Todos los temas, cuando tú dices, por ejemplo... a los homosexuales hay que darles una categoría o una protección por sobre el resto. Eso es una mentira, ¿sí? Pero la posicionan en el mundo, en el discurso público, como una verdad. ¿Cómo qué protección? Como que el común de las personas siente que si perteneces a un grupo minoritario, estás siendo relevado y protegido en todo ámbito, incluso laboral. ¿Y en qué ámbito estoy protegido yo laboralmente y socialmente? Es que ahí está el punto. Por ejemplo, cuando a ti te dicen del interior del actual gobierno, por ejemplo, que hay una cuota sí o sí para minorías sexuales. ¿Está propuesto eso? Te estoy hablando de lo que dicen las personas, yo no tengo el documento ni nada. Lo que estoy posicionando es lo que sale a la luz pública. Eso perjudica a las reivindicaciones de los movimientos de minorías sexuales. No, yo reconozco que yo no estoy ni ahí que me contraten por gay, sino que me contraten por seco. Ese es el punto. ¿Te das cuenta, no? Pero posicionan el discurso... de la cuota, pero no, entiendo el punto. Pero yo no te lo... Insisto, yo lo que dicen las personas. Pero si fuese así, flaco favor le hacen. Comparto. Yo creo que ya están las condiciones como para que uno pueda demostrar que uno es hábil y capaz en su área, lo que sea, y que están las instancias también para que si hay un acto discriminatorio, tú puedas denunciarlo. Exactamente. Estoy de acuerdo con eso. Pero igual encuentro como complicado que, como lo mencionas tú, que la gente siente una percepción que hay como una elevación de categoría en protección a nosotros, porque yo como que no lo veo así, como que no creo que no lo es. Eso es lo que quiero que se entienda, que en el fondo hay una percepción a veces errada, producto del discurso y de los comentarios que se hacen. ¿Sí? Claro. A eso comparto. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que, y aquí, volviendo a lo político, yo creo que aquí harta responsabilidad también tienen los políticos. Por supuesto. Porque uno tiene que ser consecuente y clara en las posiciones que tiene. Uno no puede andar fluctuando o tratando de caerle bien a Pedro, Juan o Diego. Uno tiene que tener convicciones con las cuales tú llegas y propones. Y principios. Por tanto, yo comparto contigo, yo en mi familia nunca se ha discriminado por nada. Por tanto, ¿yo por qué me tengo que meter en tu vida privada? Si trabajo contigo es porque eres periodista. ¿Sí? O valoras mi trabajo, por algo estoy trabajando contigo. Exacto, ¿cachai? Pero yo no te puedo elegir. A mí me iba a decir una tontería, pero me empelota, perdonando el chilenismo, no, es que es mujer. Oye, pero soy inteligente, soy trabajadora, soy consecuente. ¿Me entendió, no? Decirlo, claro. Pero igual es importante esas visibilidades, por ejemplo, que a veces veo en tu sector, tanto en la derecha como Chile Vamos, como en las otras derechas, en particular con el tema de la mujer, por ejemplo, en relación a Bachelet. Pero es que es porque es mujer. Obvio que es porque es mujer y es importante, po. De un espacio. O sea, yo creo que marcó un antes y un después Michelle Bachelet cuando se puso la banda y había una banda presidencial sobre pechuga. No, yo creo que eso fue muy importante. Lo que pasa es que ahí me pones a una persona que ha marcado la historia del país y fue la primera presidenta, digamos. Entonces, ella tiene que ser analizada como ese concepto también. Claro. Pero ¿no crees que tu sector la ningunea mucho? Por ejemplo, muchos criticando de que la hayan nominado a secretaria general de la ONU, de que ella es responsable de las grandes desgracias de este país, que sí, podemos criticar las reformas que hizo, que han perjudicado tal vez el objetivo por el cual se iniciaron, ¿ya?
Pero ¿por qué ningunean a Bachelet desde la derecha si es una mujer, una persona, mejor dicho, políticamente altísimamente relevante? Me atrevería a decir, yo creo que después de Salvador Allende y Pinochet, como ese conflicto, la figura política más relevante en Chile, históricamente, es Michelle Bachelet. Es que yo en eso puedo estar de acuerdo. Seguramente en las próximas generaciones va a haber que estudiar el gobierno, así como nos enseñan. Exactamente, como nos enseñan el gobierno de... Nos vamos a tener, o nuestros niños van a tener que estudiar el gobierno de Bachelet. Y no solo eso, como Bachelet Piñera, como ese periodo, también, los gobiernos pendulares. Exactamente. Estuvimos así 12 años gobernados por dos personas de forma intercalada. Pero tengo la sensación, por lo que yo he escuchado y he conversado, que el problema no es la candidatura de Michelle Bachelet, es cómo se hace la presentación de la candidatura. En la ONU. En la ONU. Ahí yo encuentro que fue acertado. Yo creo que hay opiniones. Yo creo que este gobierno se ha saltado muchas tradiciones republicanas que, me gusten o no, dan orden. ¿Cómo cuáles? Lo mismo. ¿Cómo no podéis preguntar y sentarte? Mira, Piñera cuando estaba de presidente pasaba alguna cosa relevante y ¿qué hacía? Llamaba a los expresidentes de todo y lo conversaba con ellos. Sí. Acá, ¿qué te costaba tomar el teléfono? Oye, mira, ¿estás de acuerdo o no? Sino que al presidente Boric. Llegó y lo propuso. ¿Y a quién tenía que llamar Boric? Por lo menos compartirlo con las instancias correspondientes. Pues ¿Con quién? Mira, de partida yo lo habría hablado con los candidatos porque él no va a estar cuando haya que hacer. Porque él no va a estar, pues. Pero no son candidatos, no son presidentes, no son expresidentes. ¿Por qué tendría que pedirle una opinión a ellos? No, a los candidatos. Porque él no va a estar y alguno de los que está hoy día va a estar. Por lo mismo yo creo que entonces, quizás habría que haberles avisado, pero no su opinión. No, yo lo habría consensuado, porque a mí lo que más me interesa, y ahí te retruco con el tema de mujer, es que la candidatura de Michelle Bachelet no sea un bochorno. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso, no tiene que pero ser un eso bochorno. Se logra cuando estamos varios de acuerdo. Pero es que ¿sabes entonces qué pasa? Aseguro que el próximo gobierno la va a apoyar con es que deberían tesón. Todos apoyarla independiente de que haya conversado o no con los candidatos, porque ¿sabes qué? Y ahí yo creo que la derecha ha sido muy torpe y a la vez también muy ignorante, porque es un tremendo beneficio en particular para la derecha que Michelle Bachelet salga electa secretaria general de la ONU, porque al ser secretaria general de la ONU, tú no puedes hablar del país ni de los conflictos internos políticos del país del cual provienes, o sea, más encima es una tremenda oportunidad porque, reconozcámoslo, la derecha es incapaz de ganar a Bachelet en cualquier cosa. Mediáticamente, en espectáculo, en rating en redes sociales, en poder, porque por algo estaban tan enojados con Bachelet en la derecha de si iba o no iba a candidata, porque sea cual sea el escenario, ganaba. Bachelet es indestructible políticamente. Piñera nunca le pudo ganar a Bachelet, le ganó a otros, pero no a Bachelet. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber una unidad ahí. Yo considero que el presidente no tenía por qué preguntarles ni considerarlo a los candidatos. Quizás por un acto de deferencia sí debió haberles avisado. Y yo creo que el enlodamiento de cómo se lleva a cabo la candidatura de Michelle Bachelet acá es algo de Chile. Chile es muy chaquetero con su figura. Mira, sí, yo creo que al final va a predominar aquello. Pero el dolor de hoy yo lo encuentro atendible. Sí. ¿Sí? En el sentido de lo que te digo, si no es pedirle permiso, no, es que nuestro país, por la candidatura de una mujer expresidenta, no pase un bochorno, ¿sí? Internacional. Exacto. Y en ese resguardo yo lo habría conversado. Que si pierda, que pierda por poco. Algo así como que... No, imagínate el bochorno de... que sea bloqueada o que saque que Caso Matei no apoye la candidatura. Entonces sería un error estratégico de José Antonio Cast, presidente del Puerto Buque. Es que yo no creo que al final del día pase, porque al final nosotros somos bien republicanos, ¿sí? Y a la hora de tomar la piocha se ponen todos más de estado. Exactamente. Eso lo hemos visto en todos los presidentes. Por tanto, yo creo que el dolor se expresa hoy día, que estamos en un momento de candidaturas donde hay que tener señales de respeto. Yo comparto. Se ha perdido eso. Y que se ha perdido muchísimo. Y estos espacios están para eso, para conversar y discrepar. Y de hecho ahora quiero pasar... ¿Te convencí? No, pero están puestas claras las ideas, así que bien. Oye, te quiero llevar a otro tema un poco relacionado a tu pega, pero también a un momento histórico muy clave en Chile, el estallido social. Tú eras directora del Servicio Nacional de la Mujer. Sí. Y la culpa no era mía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? A ver, vamos por parte. ¿Te consideráis feminista? Sí, fíjate. ¿Cómo? Desde la derecha.
soy feminista porque creo en ese feminismo que posiciona a la mujer como sujeto pensante, como sujeto que puede alcanzar sus sueños, y creo que estamos en la misma posición de poder elegir la vida que queramos. ¿Sí? Ahora, si tú me dices soy feminista de estas que aplauden matar a los hombres, no. ¿Cuáles son esas? Las canciones que, ya que me pones el estallido social, las tesis, cuando salían que había que matar a todos los hombres porque todos son unos violadores, etcétera. No, eso de verdad lo único que hacen es alejar el tema de la sintonía del ciudadano. ¿Y en qué parte de la canción de las tesis llamaban a matar a todos los hombres? Hay uno, no en el más reproducido, pero hay uno de los cánticos que decía que todos eran unos violadores. Es más, yo hago clases de género y derechos humanos, para ¿Dónde? que tú sepas, en la UBO. Y, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Entonces, ahí te empiezan a contar situaciones de cabros que vivieron eso y muchos te dicen, por ejemplo, que una niña iba con su pololo y se tuvieron que retirar porque el pobre cabro llegó y poco menos que... Bueno, yo reconozco que a veces cuando he criticado el feminismo y me dicen, ay, pero ¿has ido a las marchas? Y yo digo, no, porque si voy me funan. Ah, entonces no has ido. Y yo, entonces, ¿qué hago? Es que por eso te digo, ¿Cachai? entonces, yo creo que hay que ser consecuente. Mira, cuando yo digo que soy feminista y defiendo a las mujeres, es con total claridad, ¿sí? Y con total convicción. Pero no me pidan que replique lo mismo que estamos cuestionando. La violencia, la discriminación. Yo comparto Yo contigo creo que esa cuando postura. uno parece dice legítima. defender algo, uno lo tiene que vivir. Por tanto, si yo digo no me gusta o soy feminista, por tanto la discriminación y el acortar la brecha, etcétera, yo lo tengo que vivir. Y ese vivir significa que yo no puedo andar discriminando porque soy alto, bajo, etcétera. ¿Cómo fue ser directora del Cernameg feminista desde tu visión Muy en complejo. medio del estallido? Porque el Ministerio de la Mujer le dieron muy dura. A Isabel Pla le dieron como caja. Sí, la pasó muy mal. Sí, No, saludo a Isabel Pla. Mira, ¿Cómo estás? Ah, fue muy duro porque, y no quiero generalizar, porque al interior del servicio hay mujeres, independientes de su sensibilidad incluso política, muy cercanas y muy comprometidas con el tema. Pero hay otras personas que están por solamente... gracias al Estado. Exactamente, y hacen mucho daño. Inventaron, por ejemplo, que nosotros en las casas de protección para las mujeres que tenían riesgo vital, las teníamos encerradas, que las estábamos separando de sus hijos. Mira, un cuento... ¿A lo Donald Trump? No, pero claro. Y eso ¿Y a no más propósito de qué? lejano, a propósito de que había que hacerte daño, y eso era lo que más a mí me empelotaba. ¿Desde dónde venían esas ¿Del interior? intenciones? Del interior, porque... O sea, mira, gente de izquierda que trabajaba dentro de la cuestión a boicotear la cuestión. exacto. ¿Y por qué había que boicotearla? Porque yo era de derecha. ¿Y esas personas ahora trabajan en este gobierno? No lo desconozco, la verdad que hay... Me imagino que sí, no lo sé. Wow. Pero, Wow. mira, es que, a mí, insisto, sacando a muchas mujeres que están hoy día en el servicio, estuvieron conmigo, que incluso con muchas tengo incluso contacto hasta el día de hoy, pero al interior del Cernameg hay una violencia tremenda. ¿En serio? Sí. ¿Hasta el día de hoy? Hasta que yo estuve, por lo menos. Es decir, mira, que haya perdido la primaria o la elección y tú llegues a trabajar al día siguiente o el lunes siguiente y te hagan un pasillo y te vayan a decir, ¿y para qué viniste a trabajar si ya perdiste? Si ¿Eso te vas te a ir para tu dijeron? casa, sí. Mira, yo Después de la elección que ganó el presidente Boric. ¿Así? Wow. Y tú que hay así como, pero si yo tengo un compromiso con el país y en este minuto con las mujeres. Yo no estaba ahí defendiendo a Renovación Nacional. No, pues te nombraron por confianza Porque- y es una pega de y hay que Estado, hacer- política, por supuesto, pero es una pega de gestión de Estado. Pero sensata, pues. Sí, Si, pues, si yo considero- no tengo, si no tengo un compromiso con las mujeres, ¿qué voy a hacer? Mira, cuando yo llegué al Cernameg, nosotros tenemos un tema con las tratas de personas y de Obvio, mujeres en po. particular. Atroz. De hecho, Bueno, yo creo que es un tema que se ha tocado re poco y que ha tenido un aumento Exactamente. asqueroso en Chile. Bueno, mi primera pega fue tener que levantar una casa que estaba abandonada, etcétera, etcétera,
levantarla para la protección de mujeres que estaban en problemas de trata y donde estábamos siendo amenazadas por aquellos que las traían y se paseaban por fuera, etcétera. Es decir, y eso lo tuve que hacer en una semana. Encontrar recursos, encontrar la casa, trasladarla, llegar a acuerdos, etcétera. En medio de lacrimógena y caos y muerte y destrucción. Entonces, a mí de verdad me dolía el corazón cuando yo veía a mujeres que me tocaba conocer gritando en la calle y no preocupándose de cumplir con las labores que nos demandaba el Estado por el rol que estábamos cumpliendo. ¿Consideras completas las posturas o propuestas de Evelyn Matei en materia mujer? Sí, yo empatizo mucho con ella en varias cosas. Primero, ¿Cómo te cae? a mí la Evelyn muy bien, Yeah. es muy simpática. Es que a mí me gustan las mujeres con opinión y derechas, digamos. A mí, Media si hay- Iron Lady. A mí las personas en general que no me gustan son esas como que no sabís muy bien con quién estáis hablando y qué van a decir después. ¿Y te da esa tranquilidad, Matei? Porque Sí. ella ha cambiado su postura por los años mucho. Sí, pero yo creo que ha sido una evolución, no un cambio. ¿Positiva? Sin duda. Yo creo que uno va aprendiendo, es decir, si tú me hubieras escuchado a los 15 años cuando entré al PEDA, quizá... No, y me he escuchado tú a mí, no te imagináis lo que yo Quizá- opinaba a los 15 años. Por Era eso- hétero, imagínate. Por eso te digo, entonces yo creo que no, cuando estamos hablando de un cambio en el tiempo, yo creo que no es un cambio, es una evolución. ¿Cuándo es un cambio? Cuando en una primaria me decís que soy comunista y después porque estáis de candidata presidencial ya no eres comunista, que O cuando te profesas- sacáis fotos con Pinochet y luego dices que nunca fuiste pinochetista. también. Pero hay una evolución en el tiempo. Yo al tiempo le doy el término de evolución. El cambio para mí es cuando te vaya acomodando. ¿Sí? Entonces hoy día te digo, y mañana no me conviene o tal cosa, entonces me transformo en otra Joana. Así como, no. ¿Una feminista de derecha como tú está a favor de la causal de violación para el aborto? Sí. ¿La mantienes en caso de que tú salgas electa diputada y Sin y duda. te llegue quizás una propuesta de ley para derogarlo? No. ¿Lo mantienes? Sí, absolutamente. ¿Aborto legal? No. No. ¿Porque no están los tiempos o porque no estás de acuerdo? A ver, yo creo que uno Porque no por- está en los tiempos. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el aborto legal, pero considero que para el próximo gobierno, dadas las urgencias del país, no es el Exactamente. momento. Pero sí estoy de acuerdo con el aborto legal. Yo creo que eso es lo prioritario. Yo creo que no está el momento hoy día para discutir. Tenemos Hay urgencia. tantas urgencias y dificultades que superar que ponernos más peso en la mochila es innecesario. Y problemas que perjudican incluso a las mujeres que quieren Eh, abortar. a todos, sin duda, ¿cachai? Onda- pero sin duda que son mucho más... Para todos los chilenos, po. Para todo. Entonces yo creo que en eso hay que centrarse. Mm. Ahora, lo que me pasa a mí con estos temas es que siento, yo soy psicóloga clínica, me ha tocado atender mujeres que han vivido el proceso de aborto. Primero, siento que lo tratan con una liviandad atroz. Es decir, yo he atendido mujeres que por decisión propia han abortado y resulta que van y se sientan en tu consulta y lo primero que te dicen el nombre del bebé, qué sé yo, y te dicen, y hoy día tendría 7 años, 2 días, 4 horas, 5 minutos. Es un dolor, es una herida que queda en la psiquis femenina muy grande. Y además, creo que hay que profundizar otros temas antes de hablar del aborto. ¿Cómo cuáles? Educación sexual, por ejemplo. Me gusta, La me educación gusta el sexual tema. no se puede reducir a cómo se pone un condón, sino que primero el respeto a tu cuerpo, a darle sentido a la sexualidad. Hay un problema que tenemos hoy día, que sexo no es sexualidad. No, Sexo no tenemos necesariamente. todos los animales. Exacto. Sexualidad es lo único que realmente nos diferencia en un 100% de los animales. Porque la sexualidad, desde mi área, está definida como una proyección, ¿sí?, de tu existencia. Por tanto, tiene que haber un significado, tiene que haber una complementación con el otro. ¿Ya? ¿Sí? No es para satisfacer las necesidades. Que igual es rico. No lo estoy criticando, No. estoy haciendo la diferencia. Obvio. Entonces, cuando yo te hablo de sexualidad, es primero eduquemos en sexualidad a nuestros niños y a nuestras niñas, que no sea esa compulsión de tener sexo por tener sexo. ¿Y qué te pasa con las propuestas de educación sexual integral? Porque han sido bien polémicas y lo tocaba en este programa con otros candidatos. ¿Cómo lo ves ahí? Es que cuando se tira, mira, si hay una premisa que yo tengo, es que cuando tú quieres lograr algo tienes que ir paso a paso. Si yo te quiero
Si yo quiero correr la reja 2 metros, yo tengo que empezar de poquito y voy a llegar a los 2 metros. Yo comparto esa ¿Sí? teoría de los avances en Chile. En Chile porque así funcionamos somos. y Chile yo creo que funciona mejor de a poquito y no a golpe. Y no pasando el tejo 4 o 5 pueblos para adelante. También. ¿Sí? Entonces yo creo que estos temas, por eso hablo, yo entiendo que los activismos son necesarios. No, sí, ¿Sí? pero... Porque son los que mueven la... Pero tienen que ser acordes a la cultura en la que estás inserta. Y los chilenos somos contexto. así. A los chilenos no nos gusta el cosa radical de blanco a negro. No, ¿Sí? de a poquito es De verdad. a poco. Los mismos derechos a la diversidad sexual han ido así como Exacto. año por año. Y la verdad, lento, sí, pero no somos España. O sea, A eso voy. Entonces, hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Por tanto, creo que en los temas de sexualidad, etcétera, quieren cambiarlo todo de una. Y así, lo único que hace... ¿Cambiarlo Ah, a qué? la verdad que no me queda claro a qué. Porque dependiendo con quién hables, es el énfasis que le dan. Yo tengo una visión un poco más integrada de la sexualidad. Es decir, cuando yo hablo de sexualidad no es para defender al homosexual, a la lesbiana, al transexual. No. Es para defender la sexualidad humana. Independiente de la que quien te acompañe. O de la identidad, expresión de género. Porque ya. eso es un segundo o tercer nivel que hay que enfocarse. Primero hay que hablar del ser humano como ser humano. Es que aquí yo tengo un problema a la base. Yo no entiendo por qué segmentar por tus gustos sexuales. Yo eso no lo puedo entender mucho. Si eso es en el ámbito privado y mientras sea en acuerdos mutuos entre adultos, entre consentimiento. Exactamente. Que haya un respeto Obvio. para... No veo cuál es el interés de irte a meter a la cama del resto. Yo de verdad te lo digo. Entonces ahí yo tengo un problema cuando me ponen en esos temas, porque parto preguntándome por qué yo tengo que estar diciendo, no, es que este programa es para tal cosa, si son personas que pueden tener un objeto de deseo, decimos los psicólogos, distinto, ¿sí? Y que son tan respetables como cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos con la educación sexual? Yo creo que primero sentarnos a conversar y instaurar los niveles de educación sexual, integrando la mirada y el compromiso como desarrollo de la persona. No lo podemos tratar como un acto para cubrir necesidades o porque el cuerpo te lo pide. Pero el cuerpo igual lo pide. Pero estamos hablando de la educación sexual. Yo no estoy diciendo que no exista. Sí, no, yo no me junto con gente a educarlo sexualmente, nos juntamos otras cosas. Sí, pero bueno. Es que yo estoy hablando de los más chiquititos. No, yo estoy hablando de los que ya tenemos la educación y lo aplicamos. Sí, no, eso ya salieron del colegio. Ya, no, perfecto. Pero ¿se entiende lo que te quiero decir? Entiendo el punto. Entonces, mi intención es conversemos para la educación dándole la trascendencia, el grave, porque tú no me puedes decir que una niña de 10 años tiene claro, ¿sí? Su objeto de deseo o su contacto sexual. Está en otra psíquicamente. Es el mismo problema que yo tengo con la estructura educacional, que está pensada desde una cosa absolutamente inexistente al desarrollo humano. Entonces te piden que tú en tercero medio, segundo medio, tengáis claro lo que vayas a hacer el resto de tu vida. Y más encima te lo ponen como que si eliges, después no te puedes arrepentir, cosa que tampoco es cierto. No es así, ¿sí? no es Entonces así. despiertan una ansiedad, una angustia, descontextualizan los temas. Y vuelvo a insistir, y yo ahí le pego a la clase política transversalmente, porque juntan peras con manzanas, no leen lo que escriben, lo que firman. Pero también salen a decir cosas que no son. Por ejemplo, una cuestión que encontré muy fea y nos cambiamos un poco de tema ahí fue cuando quisieron acusar constitucionalmente, si no me equivoco, al ministro de Educación, por un tema en relación a los manuales de educación sexual y al final todo versó en que era gay. Eso yo lo encontré horrible. La crítica desde RN era como, y que es homosexual, y fue como, ¿qué? Eso pasa cuando tú te das gustos personales y no haces el trabajo, y como digo yo, como ignorante, y no te dan la vuelta larga. Lo que pasa, cuando salió ese manual, no hubo conversación con los padres. Ya. Dice que fue impuesto nomás que se llegó un XX con un libro sin contexto. ¿Y qué decía el libro que era tan terrible? Mira, entiendo que no era lo que decía, sino más bien las imágenes.
Ya. hasta donde yo quedé en esa historia. Estamos hablando del libro del norte, ¿verdad? Sí, ¿tuviste Sí. el libro? Yo vi parte del libro y había de verdad sí una imagen, yo en algunas no estoy muy de acuerdo, pero había una imagen ¿Qué salía? que salía así como una orgía abajo en un libro. Y esa imagen... ¿Salió una orgía? Bueno, yo le pongo orgía, pero Pero salían varias varias penetrándose. personas así como en juegos Follando. sex. Ya. No, mira, no lo miré tan en detalle con lupa, pero por Ya, lo pero menos era se una veían orgía. Varias personas en acto sí. penetrativo. Yo, Vale. si tú me preguntas, yo creo que esa imagen en particular fue mucho. ¿Y el libro era para niños? Lo estaban pasando en un colegio, si ahí parte todo. Ya, bueno, pero no, si tú hubieras no dado está bueno vuelta- ahí motivar orgía en el colegio, en pero, la escuela, lo que quieras. pero mira, más allá de lo puntual del libro, de imágenes más, palabras menos, yo insisto que nosotros tenemos que ser responsables y esos temas así, que son tan sensibles, ¿sí? Y tan diversos para quien los escuche, tú te tenés que dar la vuelta larga. Sí, tú pero te tienes que sentar con los padres y apoderados y decirles, mire, esto está llega a explicar porque le das contexto. Cuando tú no das contexto y te llega un libro y el niño además reporta lo que le quedó, yo estoy con derecho a pasarme la película que No, yo claro. quiera, entonces llego al colegio, pero ¿cómo, Oye, mi hijo? pero ¿qué proponemos también para educar en ese sentido? Incluso con el tema de las orgías. ¿Por qué? Porque ahora, los cabros a los 15, 16 años, tú te metes al celular, te metes a YouTube y pones, no sé, doble penetración, y te salen 1000 opciones, ¿cachai? Entonces, es una realidad a que los adolescentes y jóvenes están expuestos. Absolutamente. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Primero, haciéndose cargo. Mira, si ahí te voy a juntar con otro tema. Tú no puedes hacer que no existe lo que lo que ya está en existencia. Ejemplo, la inteligencia artificial. Yo no saco nada con que, hoy, pero mira, que volvamos al cuaderno, a la tiza, al lápiz, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacerme cargo de ese avance y decir, ya, ¿cómo esto lo transformo en algo positivo en la educación de mis hijos? ¿Qué controles, qué límites, etcétera, coloco para que esto no se preste para? Lo mismo con la sexualidad. Primero, sentarse y conversar de esta cosa macro. La verdad, mira, según la escuela a la que yo pertenezco, la penetración, que es a lo que se reduce al final del día cuando hablan de sexo, es lo menos importante, es lo menos satisfactorio y es lo menos... Y es como lo más típico. Si Y uno es lo también más, hace por eso cosas te antes. digo, entonces la sexualidad es mucho más que eso, Sí, po. más que genitalidad, y eso es lo primero que tenemos que empezar a consensuar, Exacto, po. ¿sí? Porque sexualidad es desde cómo me acerco, cómo te hablo, Como te joteo. cómo te encanto. Claro. Es como te joteo, básicamente. ¿Sí? Pero Pero entiendo, ¿se es entiende? como, Entonces, no es solo no como pongamos la carreta, Claro. entonces, y démosle el estatus que corresponde. ¿Y cuál Sí, es ese estatus? de que es un área de desarrollo humano relevante. ¿Y tú crees que en la derecha eso lo tienen claro? Porque Lo que yo escucho pasa, algunos comentarios a veces de gente de derecha y es como, ya, po. y aquí te devuelvo a la primera vez, ¿qué Claro. derecha? No, es que, pero, bueno, más en la UDI, más en republicano, pero también en el popurrí hay gente que tiene RN, porque en RN me puedo encontrar gente, ponte tú, súper democrática, súper derecha liberal, y nos encontramos a Camila Flores, que si fuera capaz revive a Mira, Pinochet, pues entonces... Mira, yo creo que cuando tú dialogas y das contextos, encuentras muchas más cercanías que cuando a mí me... Mira, cuando te ponen, no sé, que salió aquí una cuestión del clítoris, que iban a hacer un curso del clítoris. Ah, sí. Yo eso lo encontré igual ridículo, pero reconozco que aprendí mucho de eso, porque yo no tenía idea de Lo cómo que era el pasa es clítoris. que cuando tú lo colocas así, es sin contexto, es O sin sea, a mí me razón. sirvió, pero yo no creo que sea el público. Pero me sigues con la idea Sí, no de que... entiendo. Entonces, claro que te vas a levantar 20.000 críticas, pero si eso está dentro de una lógica, ¿sí?, que hemos consensuado y vamos a llegar a eso, la verdad que lo más probable es que todos estemos de acuerdo. El Puede problema está en que van y ¡pah!, te ponen una cuestión Clítoris. a pito de nada cuando estamos con problemas de seguridad, cuando estamos con problemas de instrumentos tecnológicos para carabineros, cuando tenemos este asunto de la inmigración, etcétera, etcétera. Me parece el gasto de millones de pesos en temas, por ejemplo, en el presupuesto actual.
¿Cómo yo puedo creerle a alguien que me dice, sí, no, es que ahora nos dimos cuenta porque parece que vieron la luz en el actual gobierno hoy día? O sea, no, sí, vamos a apoyar todas las leyes que son de seguridad y bla, 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 bla. Y cuando presentan el presupuesto, resulta, vivienda y vialidad, menos plata. Carabinero y seguridad pública, menos plata. Cultura, más plata. No estoy diciendo que no sea necesaria la cultura. Pero yo, dueña de casa... ¿Consideras excesivo el financiamiento cultural en estos momentos? No se trata de excesivo, no. Nosotros tenemos una cantidad de plata que tenemos que distribuir. Y eso tiene que ser distribuido según las necesidades del momento. En una casa, si tengo un hijo enfermo, yo dejo de comprar quizás carne y bebida y voy a comprar el remedio de mi hijo, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que se mejore. Quizás cuando se mejore, se me va a liberar plata y voy a poder invitarte un vasito de bebida. Bien cagado. Pero ¿para qué hay? Pero se entiende la idea. No, entiendo. Eso es lo que yo critico. Yo no digo que sea excesivo porque lo más probable es que sea incluso insuficiente. Pero cuando tenemos este popurrí de problemas que demandan mucho gasto inicial, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 10.000 carabineros más en los 4 años, eso no solamente significa 10.000 carabineros más en la calle, significa aumentar las escuelas de formación, mejorar las condiciones. Pongan escuelas de carabineros en otras partes de Chile. Pero eso es plata. Santiago, pero eso es plata. A eso voy. Pues entonces, no es tan fácil decir, sí, más carabineros. Significa salud, de partida significa hacer más atractiva el ingreso de los jóvenes a carabineros. Es verdad. ¿Sí? Por tanto, eso es plata, pues. Es plata. No, vamos a poner más tecnología. La tecnología, si bien es cierto, cuando tú haces el cuadraje después de un tiempo, resulta que ahorraste plata, generalmente exige una postura de lucas inicial bastante importante. No, eso es ¿cierto? Eso es cierto. Entonces, a eso voy con mi crítica. En el fondo, no podéis quitarle a salud donde tenemos... Piensa que en salud hoy día, yo me muevo harto en los temas porque yo llevo 30 años en el Estado, entonces he pasado por lo que queráis. ¿Lleváis 30 años chupando de la teta del Estado? No, trabajando comprometidamente con... Te lo pregunto porque los de tu sector hablan mucho de eso, que están apernados de toda la cuestión y resulta que bajo ese criterio tú serías una mujer que estaría chupando la pata del Estado. No. Ya. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Porque la derecha es la que dice mucho eso. ¿Cómo hacemos la diferencia entonces de una mujer como tú, que no lo pongo en duda, que ha trabajado en el Estado, a ser una parásito que le chupa la teta del Estado? Yo creo que eso se refieren a las personas que figuran en las nóminas de Estado, pero a veces ni siquiera la conoces en las oficinas. ¿Como los del partido del candidato que está por ahí? Sí. Ok. Joana Olivares, candidata de Renovación Nacional por el distrito 10. Muchas gracias por tu tiempo. Te tengo un presente. ¡Ay! Yo fui a Ucrania. Esto ya lo saben porque digo casi lo mismo al final de todas mis entrevistas, pero para que leas la historia de este loco que no encontró nada mejor que ir a meterse a una experiencia traumática. Lo voy a leer, en las trincheras de Ucrania. Así que espero que te sirva. Si eres diputada, de repente sales electa y te toca la Comisión de Relaciones Exteriores, perfecto para entender un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que la responsabilidad con las relaciones exteriores pasa por esto. Yo veo mucha opinión por que leyó el título, escuchó algo, pero no hay una profundización en los temas, un real conocimiento, por tanto debe ser haber ido y hablar con conocimiento. Yo soy muy apegada a que uno puede opinar de lo que sabe, no de lo que supone. No, completamente de acuerdo. Joana Olivares, muchas gracias por tu tiempo. No, acá. Gracias a ti. Y gracias a todos los que llegaron hasta el final. Por favor, suscríbanse o donen en sponsor para que este programa siga funcionando. Chao, chao. Chao. ¿Cómo te sentiste? Yo... Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejose. Nos vemos en un próximo capítulo.